No cabe duda, ¿qué duda puede caber, queridos amigos, de que el gran problema de Colombia es la corrupción? Y la corrupción significa nada menos que perdimos el norte. Hubo un tiempo en que valía aquello de que el designio del país tenía que ser trabajar y trabajar y trabajar, con el honor que significa un trabajo, con el valor implícito en el trabajo, inclusive el más humilde de todos, porque el trabajo lo recibimos como un ejemplo del Padre de Jesús de San José, un modesto carpintero que creó la familia más bella que ha habido en la historia de la humanidad. El trabajo. ¿Por qué sustituimos el trabajo? Lo sustituimos por la moral de la cocaína, que es una forma de moral, es una forma de comprender el bien y de comprender el mal. En la moral de la cocaína, un golpe de suerte vale por todo. En la moral de la cocaína no hay que considerar el valor del ser humano, porque un hombre no vale nada. En el valor, en la moral de la cocaína, está implícito que un asesinato no es un asesinato, es una vuelta. Y que no hay que ganar el dinero trabajando, trabajando y trabajando, sino que hay que coronar. Cuando se corona, se tiene todo. Y eso tiene implicaciones. Y eso se transmite a toda la sociedad. Y entonces todo el mundo quiere robar porque estamos en manos de la moral de la mafia, como lo hemos escrito y lo hemos dicho tantas veces. Pero eso llegó donde tenía que llegar, a las más altas cumbres del poder. Aquí corrompimos el Poder Judicial a través del Consejo Superior de la Judicatura, que queríamos acabar con nuestro proyecto de reforma constitucional que estaba no avalado, sino redactado por la Corte Suprema de Justicia. Única vez en la historia que el país pudo presentarle a la consideración del Congreso una reforma judicial integral, pero redactada en última instancia por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Y eso lo desdeñamos. ¿Por qué? Porque había que mantener el Consejo Superior de la Judicatura, fuente de todas las corruptelas que hay en el Poder Judicial. Aquí no se elige magistrado al que más sabe, al que más tradición tiene en la cátedra, al que más libros ha escrito sobre derecho, no, al que más repta por las curules de los congresistas que están encargados de nombrar a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, al que más promete, al que más asegura, al que más garantías da de que el Poder Judicial se pone al servicio de unos determinados sujetos. Por eso tiene tanta incidencia en el Poder Judicial el señor Ernesto Samper Pizano, porque pues le ha impreso, le ha puesto su impronta moral al Poder Judicial, y el señor Edgardo Maya Villazón, que es dueño nada menos que de la JEP. La JEP es de propiedad de las FARC, pero en la política siempre se necesita el manzanillo de turno que sea dueño de algo, y ese es Edgardo Maya Villazón, que es el dueño de la señora Linares, que es la presidente de la JEP. La señora Linares, que tiene el roscograma que tiene y que hemos puesto de presente y que fue denunciado por la senadora Paloma Valencia, a quien le llovieron rayos y centellas diciéndole es que quiere acabar con la JEP, que es la garantía de la paz en Colombia. Sí, la garantía de la paz en Colombia es mantener el narcotráfico, que es la fuente de todas nuestras desgracias, incluidas nuestras desgracias económicas, como quedó demostrado en la excelente entrevista que nos dio el senador Corrales hace unos minutos. El narcotráfico, que es algo así como consubstancial en el alma colombiana, en el alma putrefacta de la Colombia de hoy, que es la que hay que desterrar, del alma imperante, porque la inmensa mayoría de los colombianos son gente de bien y son gente que todavía tienen en la palabra de Jesús y en el Evangelio su norte, su guía, su consuelo, su esperanza. Señores, el escándalo de la JEP no es de hoy. Lo de Bermeo es simplemente un nuevo eslabón,
o el desenlace de una cadena de contrasentidos que hay en la JEP. Primero, es el tribunal que nace de la misma voluntad de las FARC. Única historia en el mundo, única, donde los criminales nombran a sus jueces. Eso no se le había ocurrido nunca a nadie. Somos en eso perfectamente originales. Y quienes escogieron a los magistrados de la JEP, que resultaron curiosamente todos de extrema izquierda, se presentaron no sé cuántos candidatos a ser magistrados de la JEP con hojas de vida, y algunos inocentes presentaban la lista de los libros que han escrito, de las horas de cátedra que han desempeñado en las escuelas de derecho del país, muchas de las que valen la pena todavía. Nada de eso valió nada. Lo que valía era la intriga de los comunistas. Y para ese efecto escogieron un quinteto, de los cuales la mayoría eran extranjeros. Único caso en la historia, desde la colonia, en que son los extranjeros los que nombran nuestros jueces. Un amigo de la ETA, un amigo de Sendero Luminoso, un amigo de los montoneros, como lo hemos repetido en infinidad de circunstancias, complementados con una farmacéutica comunista y con un magistrado comunista. Ese era el quinteto que dio origen a la JEP, que no puede dar más de lo que recibe. En derecho solíamos decir nemo plus juris adalium transferre potes quam ipse habe. Nadie puede trasladar un mejor derecho del que tiene. Nadie da más de lo que tiene. ¿Cómo puede dar la JEP una cosa distinta de la que tiene, de lo que es su origen, de ese concilio putrefacto entre las FARC, la organización más corrupta del mundo, y Santos, el dueño del poder más corrupto que ha habido en América, que fue el poder en esos 8 años de ese gobierno maldito? Así pues que esa fue la JEP que nació ya en medio de un enorme escándalo. Presidenta de la JEP, una señora que venía de acompañar en la Contraloría y en la Procuraduría a Edgardo Maya Villazón, uno de los políticos más corruptos que se han conocido en la historia, un hombre que sin ningún merecimiento llegó a ser nada menos que Procurador General de la Nación y nada menos que Contralor General de la República, sin saberse las tablas de multiplicar. Es decir, que la economía colombiana estuvo en esas manos, y en las manos de la señora Linares, especialista en roscas, es decir, especialista en corrupción. La JEP es desde su origen una organización corrupta. El roscograma, como se llama, de la señora Linares, ¿qué es? Eso es simplemente inmoralidad. Esa señora debía estar presa solamente por el roscograma. Una cantidad de delitos le caben. El roscograma que venía, hágame el favor, de Ernesto Samper, uno de los dueños del Poder Judicial en Colombia. Pero por Dios, ¿esto qué es? Y entonces el hijo de Samper, que al parecer no resultó mejor que su padre, es parte de ese roscograma con la señora Linares y con el marido de la señora Linares y con las hermanas de la señora Linares y con los amigos de la señora Linares, que es una cuenta que no se ha hecho todavía suficientemente, y la secretaria general de la JEP es nada menos que uno de los eslabones más firmes de esa cadena de oprobios. ¿Qué tenía que resultar de ahí? Pues lo que ha resultado. La JEP defendiendo a los peores criminales de la historia porque son los dueños de la JEP. La JEP defendiendo a Santrich para que no sea extraditado a los Estados Unidos, dando el espectáculo más lamentable que se ha dado en la historia de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Un narcotraficante defendido a capa y espada por un alto tribunal de justicia en Colombia. No me diga, ¿qué más ignominia nos podía caber? Y entonces de ahí viene el señor Bermeo, que se encarga de mandar una carta que va en solicitud de unas pruebas de la justicia americana para el proceso de Santrich, la mandan vía Panamá y la carta se pierde y la carta nunca llega porque hay que darle espacio
al señor Santrich para culminar de algún modo en la impunidad, que lo acompañará con la impunidad de todos esos bandidos, empezando por Timochenko y siguiendo por Pastor Alape y por el Pacho Chino y por Catatumbo y por todos esos sinvergüenzas que están, y por los Romaña y por los demás que están disfrutando o de las mieles del Congreso de la República o de las mieles de la impunidad, es decir, del narcotráfico. Señores, lo de la JEP es vergonzoso, lo de la JEP es lo más detestable que ha podido ocurrir, pero no es de ahora, no es de un Bermeo que era corrupto, asociado, ya salió, se le escapó a la Fiscalía que asociado con un magistrado y con una secretaria de la JEP, que no se han dicho cuáles eran. La secretaria será de casualidad la misma secretaria que estuvo al servicio y que es parte del engranaje con el hijo de Ernesto Samperi, que lo contrató por 50 millones de pesos para que trabajara entre Tutaina y Tutaina. No. ¿Será? ¿Será por ahí? ¿Por qué no nos dice la Fiscalía quién es el magistrado y quién es el secretario que están comprometidos con el señor Bermeo, para que completemos el cuadro de ignominia y para que lleguemos a la única conclusión posible en esta materia, la única, que la JEP, como todo el acuerdo suscrito entre Juan Manuel Santos y sus cómplices de las FARC, no sirve sino para hacerlo trizas.